Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 14 de junio. La lección se titula El pacto y el sacrificio. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de poder recibir estas verdades a través del estudio. Que comprendamos cuánto amor usted nos tiene, que llegó hasta dar a su Hijo por nosotros. Gracias. Suplicamos, Santo Espíritu, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder captar lo que la lección del día de hoy nos quiere enseñar. Todo lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El pacto y el sacrificio. ¿Quién hizo el pacto? Dios. ¿Con quién lo hizo? Con el ser humano que había caído, que había pecado, que desobedeció y se volvió pecador. Dios hizo el pacto en el cual Él se comprometía a poner el medio para poderlo salvar. Pero el hombre tenía que cumplir también una parte en ese pacto. Ese pacto tenía como fin salvar a la humanidad con el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Porque Dios, en su infinito amor, quiere que la raza humana sea salva. Pero ahora depende de mí si quiero. Porque si quiero, obedeceré los requisitos que hay en ese pacto. ¿Y qué es lo que contiene ese pacto? La obediencia a la santa ley de Dios. Si obedecemos su santa ley, vivimos felices, sin pecar. Porque ¿qué es pecado? Es desobedecer la ley de Dios. Es desobedecer la voluntad de Dios.
Pero el Señor dijo, Dios dijo, que haría todo por salvar a la humanidad. Daría todo y dio todo de a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora ya vemos también y el sacrificio. El sacrificio es la paga para rescatar al hombre. La paga es la muerte de mi sustituto, la muerte del Hijo de Dios. Él cargando mi pecado, mi culpa, mi condenación, recibiéndola en su cuerpo, llevando mis pecados sobre el madero y dando su vida para que ahora yo tenga el privilegio, la oportunidad de la vida eterna, del perdón de pecados y vida eterna. Por eso nos dice en Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo. ¿Quién está sabiendo? Tú y yo, hermano. Tú y yo, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿De quién? ¿Quién nos tenía esclavos? ¿Por qué nos tenía esclavos? Satanás. Por el pecado que había en mí. Pero dice, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué hemos recibido de nuestros padres? Hemos recibido una herencia débil por el pecado que había también en ellos, y así ha venido la cadena desde Adán. Desde allí viene esa vana manera de vivir, porque el ser humano no busca a Dios, busca vivir lejos de Dios. Pero ¿cómo nos rescató? Dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, no con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de Cristo. El sacrificio de Cristo fue el rescate para mí. Él cargó, Él dio su vida. Porque dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación, a donde se ofrecía el cordero, en el atrio del santuario. Ahí estaba el altar del sacrificio, que prefiguraba, esos corderos prefiguraban al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, que un día vendría y cargaría en su cuerpo mis pecados y pagaría de esa manera mi rescate. ¿Qué tiene en mente Pedro aquí cuando dice que fuimos rescatados?
Cuando Pedro habla de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, la idea de rescate o precio a la que se refiere trae a la memoria la antigua práctica de que un esclavo era liberado de la esclavitud después de que generalmente un pariente pagara un precio. ¿Y quién es ese pariente que ha pagado el precio de mí para poder ser libre y ya no ser un siervo, un esclavo del pecado y de Satanás? Ese pariente se llama Jesús. En contraste, dice, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y su fruto final, que es la muerte. Pero lo hizo con su sangre preciosa, su muerte sustitutoria y voluntaria en el Calvario. Lo que yo merezco recibir, porque la paga del pecado es muerte, el Señor Jesús cargó con la condenación de mi pecado para que por medio de su sacrificio pueda recibir lo que Él, por vivir una vida humana, limpia, pura, perfecta, obedeciendo los mandamientos de su Padre, Él me da, hace un trueque, hace un cambio, me da Él lo que Él merecía recibir de su Padre, y Él carga lo que yo debo recibir por ser desobediente, por ser pecador, por haber quebrantado la santa ley de Dios. Una vez más, este es el fundamento de todos los pactos. Dios, buscando salvar a la humanidad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin Él, sin Cristo, sin su sacrificio, el pacto se vuelve nulo y sin efecto, porque Dios no podría haber cumplido legítimamente su parte del trato, que es el don de la vida eterna, otorgado para todos los que creen. La vida eterna, la salvación está para todos, pero solamente va a ser posible para aquel que cree en Jesús, en su sacrificio, que Él cargó con su pecado. Yo lo creo. Busquemos en los siguientes versículos, como dice Romanos 6:23, muy conocido, porque la paga del pecado es muerte. Y como dice la palabra, no hay ni siquiera un justo. Todos somos pecadores. Por consiguiente, todos estamos condenados a muerte. Pero es allí donde viene el rescate. El Hijo de Dios se
se interpone para que no muera. Que no muera la muerte eterna. Pero para que eso sea realidad, debo de creer en Cristo. Por eso dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debo de creer. Y la palabra creer implica permitir que el Señor Jesús sea el Señor, el Dios en mi vida. También me dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna que nos ha sido dada? La vida eterna tiene un nombre y se llama Jesús. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ha dado la vida eterna. Y esta vida, dice, está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis presente, no futuro, que tenéis, si tengo a Cristo en mi vida, si Jesús y yo somos uno, tengo vida eterna. Porque el Señor dice que con su sacrificio Él pagó mi deuda y Él tiene las llaves del Hades y del infierno. O sea, que Él tiene la autoridad para levantarme de los muertos. Por eso el Señor dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Y Él, a todo aquel que cree en Él, tiene la vida, tiene vida eterna, o sea, tiene a Cristo. Y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos esta promesa de la vida eterna solo porque Jesús pudo reparar esa brecha que inicialmente causó que perdiéramos esa vida eterna. En Jesús está la vida. Y si tengo a Jesús, tengo la vida. Así es de que vemos cómo el pacto y el sacrificio están unidos, no podemos separarlos. Porque solo la justicia y el valor infinito del Creador mismo podrían cancelar la deuda que teníamos con la ley incumplida. Así de grande, dice, era la brecha causada por el pecado. A fin de cuentas,
¿qué se podría decir de la seriedad de la eterna ley moral de Dios? Si algún ser finito, temporal y creado pudiera pagar la pena por violarla. Pero nadie, ningún ser creado, podía pagar la deuda causada por el pecado aquí en la tierra. Nadie. Solamente la podría hacer alguien que tenía en sí mismo vida eterna. Por eso dice ahí, solo alguien que es igual a Dios mismo, en quien existía la vida eterna original, que no deriva de otra, podría haber pagado el rescate requerido para liberarnos de la deuda contraída con la ley. ¿Y quién es? El Verbo, el Hijo de Dios, hecho carne, que habitó entre nosotros, que vivió en medio nuestro, dio ejemplo de obediencia y por amor llegó hasta la cruz. Su nombre, Jesús. Por eso nos sigue diciendo allí en la lección, así es como se cumplen todas las promesas del pacto. Porque con el pacto Dios quiere salvarte. Pero ¿cómo? Mediante el sacrificio de su Hijo. Si confiamos en Él por fe, se hará realidad en nuestras vidas. Por eso dice, así es como se cumplen todas las promesas del pacto. Así es como tenemos la promesa de la vida eterna, incluso ahora. Así es como hemos sido rescatados del pecado y de la muerte. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el estudio del día de hoy. El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, casi demasiado maravilloso para que lo comprenda el hombre, y estaba simbolizado en todos los sacrificios del pasado, en todos los servicios del santuario simbólico, y se demandaba ese sacrificio. Cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Nadie, menos santo que el unigénito del Padre, podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como a su expiación, aún a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro todopoderoso ayudador. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 363. Satanás, en su odio contra Dios, en la tergiversación del carácter divino, manifestando irreverencia, desprecio y odio por las leyes del gobierno de Dios, había hecho que la iniquidad llegara hasta el cielo. Tenía el propósito de incrementar la maldad hasta que alcanzara tales proporciones que pareciera imposible la expiación, de modo que el Hijo de Dios, que procuraba salvar al mundo perdido, quedara aplastado bajo la maldición del pecado. La obra del enemigo vigilante,
al presentar ante Cristo los vastos alcances de la transgresión, causó a Jesús un dolor tan intenso que sintió que no podría permanecer en la presencia inmediata de ningún ser humano. Se había desenvainado la espada de la justicia y la ira de Dios contra la iniquidad. Descansaba sobre el sustituto del hombre, Jesucristo, el unigénito del Padre. Cristo sufrió en lugar del hombre en el huerto de Getsemaní, y la naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado, hasta que de sus pálidos y vacilantes labios brotó el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no hay otra forma por la cual pueda alcanzar la salvación del hombre caído, entonces no sea como yo quiero, sino como tú. La naturaleza humana habría entonces muerto allí bajo el horror de la presión del pecado, si un ángel del cielo no hubiera fortalecido a Cristo para que soportara la agonía. El poder que infligió la justicia retributiva al sustituto y garantía del hombre fue el poder que mantuvo y sostuvo al doliente bajo el tremendo peso de la ira que habría caído sobre un mundo pecador. Cristo sufría la muerte que correspondía a los transgresores de la ley de Dios. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1077. Así es de que vemos cómo Dios, en ese pacto que hizo allá en el Edén, cuando dice allí en el libro de Génesis, le dice para que lo escuche Adán. Génesis capítulo 3, versículo 1. Veamos qué dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de la mujer? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más sigue diciendo? Esta, o sea, la simiente de la mujer, o sea, el Señor Jesús, esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Allí el Señor estaba haciendo un pacto con la humanidad para salvarla. Ya Él cumple. Él dio. Él murió. Ahora, si me pierdo, no es porque el Señor no cumplió. Él ya dio a su Hijo, murió y es el Salvador de todo aquel que lo acepta como su Señor y Salvador. Y le obedece, porque no basta con que yo diga que creo en Él. Debo de reflejarlo, obedeciendo sus mandamientos. Él mismo lo dice: si me amáis. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Así es de que, hermanos, el día de hoy el Señor nos recuerda que la vida eterna Dios nos la ha dado, y esa vida está en Cristo. Vivamos para Él, amándole y así guardando sus mandamientos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que
Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.